episodio número 3194. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios y solo por la gracia de Dios estamos alcanzando ya una nueva semana, una nueva lección, una nueva oportunidad de aprender más y más de la santa palabra de Dios. Y en esta semana lo hacemos en la lección número 7, el pan y el agua de vida, con el texto a memorizar de Éxodo capítulo 16, versículos 28 al 30. Y el Señor dijo a Moisés: ¿Hasta cuándo se negarán a guardar mis mandamientos y mis leyes? Miren que el Señor les dio el sábado. Por eso, en el sexto día les da pan para 2 días. Quédese pues cada uno en su estancia, y nadie salga de su lugar en el séptimo día. Así el pueblo reposó el séptimo día. Éxodo capítulo 16, los versículos del 28 al 30. La semana pasada estuvo nuestro hermano Omar Medina y su asesor teológico Humberto Méndez desarrollando la lección número 6, a través del Mar Rojo. Esta semana repetimos, su servidor junto al doctor y pastor Franklin Martí estaremos desarrollando la lección número 7, el pan y el agua de vida. Cabe destacar que tendremos 3 poderosos comentarios, como es de costumbre, con nuestro hermano y amigo, el doctor y pastor Franklin Martí. Y también contaremos, obviamente, con la información al final del programa, de cómo ustedes pueden sintonizar este ministerio Audios de Bendición con Omar Medina. Recuerden también que asimismo usted puede contactar a su servidor y recibir más información de cómo usted puede acceder a no solamente a este programa, sino a otros programas a través de esperanzatv.net. Esperanzatv.net es la plataforma que utilizamos en la división norteamericana, la cual es de gran bendición para toda la familia, para todas las edades, pues especialmente cada fin de semana se añade nuevo contenido para que usted pueda disfrutar y actualizarse en familia. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, ayúdanos, oh Dios, para poder extraer el máximo de tu palabra y poder aplicarlo a nuestras vidas. Que esto sea de bendición, no solo para nosotros, sino también para nuestros hermanos en Cristo, para nuestros familiares, para nuestros amigos, vecinos y para todo el que nos rodea. Favores que te pedimos y te agradecemos, junto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aguas amargas. Esa será la parte central en la que vamos a estar desarrollando la lección del domingo, pero como en cada inicio se hace la introducción del sábado. Tras salir de Egipto, Israel emprendió un viaje desconocido hacia la tierra prometida. El pueblo se enfrentaba a un exigente y largo camino y necesitaba aprender una multitud de lecciones. Parecido, ¿verdad?, a nosotros, que necesitamos aprender también a lo largo de nuestra vida una multitud de lecciones, pero qué bueno que Dios nos da la oportunidad de ver el testimonio de ellos y de aprender de sus errores o de sus virtudes también, ¿por qué no? Y así aplicarlo a nuestra vida. El Señor los guiaría y cuidaría y deseaba ayudarlos a crecer, pero debían aprender disciplina, dominio propio, abnegación, generosidad,
confianza en el Señor y especialmente obediencia, parecido a lo que tú y yo necesitamos aprender. Repetimos, ellos, y yo también digo, y nosotros necesitamos crecer, pero sobre todo aprender disciplina, dominio propio, abnegación, generosidad, confianza en el Señor y obediencia. Moisés era un líder visible y el pueblo tenía que seguirlo y aceptar su liderazgo si querían triunfar. Es parecido a nuestros días que mucha gente quiere que la iglesia prospere, pero cada quien hace lo que le da la gana. No se sigue el plan que la junta o que el pastor junto a los ancianos trazan para ella. De esa manera, entonces, necesitamos seguir el liderazgo para poder triunfar, porque al final es Dios el que los pone ahí. Era crucial que permanecieran unidos, que cooperaran como una sola comunidad y que se ayudaran mutuamente. Habían muchos obstáculos y desafíos por delante. Gran parte de su crecimiento espiritual dependería de cómo enfrentarán esos desafíos y respondieran a Moisés, especialmente cuando los retos fueran grandes. Nada más y nada menos. ¿Qué les parece? Pero también el conocido adagio chino dice que un viaje de 1000 kilómetros comienza con un solo paso. Repetimos, un viaje de 1000 kilómetros comienza con un solo paso. Era acertado en la situación de ellos y necesitaban confiar en las indicaciones del Señor a cada paso. Trágicamente, como veremos, no aprendieron esas lecciones tan fácilmente. Pero, ¿quién lo hace? No lo haces tú, no lo hago yo, no lo hace él o ella, no lo hace nadie. Generalmente, nosotros no aprendemos de los errores de los demás. A veces tenemos que aprender de nuestros propios errores, pero qué bueno que contamos con un Dios que nos da una segunda, tercera e infinitas oportunidades. Aguas amargas, entrando, ¿verdad?, propiamente a la parte del domingo 10 de agosto, en los incidentes registrados en la Biblia, distintos personajes desempeñaron papeles diferentes, buenos o malos, y debemos prestar mucha atención a las tramas, los lugares, los tiempos y los villanos. Sin embargo, lo más importante de un relato suele ser el desenlace y las lecciones aprendidas. Lo mismo puede decirse de los relatos bíblicos acerca de la historia del pueblo de Dios tras el cruce del Mar Rojo. Como muestran los episodios, Dios es el solucionador de problemas y el pacificador. Sin embargo, su labor es dificultada por la incredulidad de las personas. Note bien que Dios quiere resolver sus problemas, quiere traer paz a sus vidas, pero ellos, por su incredulidad, dificultan todo este proceso. Debido a su constante murmuración y desobediencia, los hebreos experimentaron serias complicaciones e incluso tragedias. Trajeron sobre sí mismos muchas dificultades debido a su incredulidad e impenitencia, entiéndase, porque no se arrepentía, porque seguían vez tras vez en el mismo error. A continuación se nos invita a leer Éxodo capítulo 15, versículos 22 al 27, Éxodo capítulo 15, versículos 22 al 27, para responder a la pregunta, tras el cruce del Mar Rojo, ¿cuál fue el trasfondo del primer milagro realizado? Acompáñame a la lectura de la Santa Palabra de Dios. Y ahora lo hacemos en el libro de Éxodo capítulo 15, versículos 22 al 27. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Shur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran
amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿Qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Y dijo: Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí, junto a las aguas. Ahí está lo que dice Éxodo capítulo 15, versículos 22 al 27. Ahora sí, respondamos a la pregunta. Tras el cruce del Mar Rojo, ¿cuál fue el trasfondo del primer milagro realizado? Aquí escribí: el problema de las aguas amargas que se encontraron en Mara, murmurando contra Moisés, y éste a su vez clamó a Dios, quien realizó el milagro de endulzar las aguas. Eso escribí yo. ¿Qué escribiste tú? Y es que hay tanto que decir, tanto que comentar, pero vamos a enfocarnos en este instante porque estamos, creo que más que preparados para escuchar el poderoso comentario teológico del doctor y pastor Franklin Martí, quien nos va a hablar de un punto muy interesante, y es nada más y nada menos que el que se destaca en el versículo 26 de Éxodo capítulo 15, repetimos, y el versículo 26, y este comentario teológico del día de hoy tiene como título Sanidad Divina. Bienvenido, pastor y profesor. Éxodo capítulo 15, versículo 26 dice: Si escuchas atentamente la voz de Jehová, tu Dios, y haces lo recto delante de sus ojos, das oído a sus mandamientos y guardas todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié sobre los egipcios traeré sobre ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. ¿Cómo podemos entender este pasaje bíblico en el día de hoy? Bueno, de acuerdo a algunos estudios que se han hecho, hay personas que han visto 5 puntos esenciales en este versículo. El primero tiene que ver con la soberanía de Dios. Y cuando hablamos de soberanía de Dios, debemos entender que Dios está sobre todo y Él hace lo que Él cree que es conveniente para el ser humano. Como lo he definido en mis propias palabras, la soberanía de Dios tiene que ver con que Él hace lo que Él quiere, cuando Él quiere, con quien Él quiere, para lo que Él quiere, donde Él quiere, etcétera, etcétera. Y nadie puede preguntarle por qué, porque al fin de cuentas Él lo que va a decir es: yo soy Dios. Algunos pueden ver esto como algo arbitrario, pero en este caso Dios lo hace buscando salvar a la humanidad. Muchas veces no lo entendemos, muchas veces no lo vemos, pero eso es lo que Dios anda buscando, salvarnos, aun cuando hay calamidades, cuando hay dificultades. No entendemos, pero Dios lo que busca es la salvación. El punto número 2 es la indicación pactual. En este caso, más adelante en el pueblo de Israel se va a ver desarrollado este aspecto del pacto. Primero empezando en el capítulo 19, cuando Dios los llama a ellos para que sean un reino de sacerdotes, gente santa, pueblo santo. Luego les da sus mandamientos en Éxodo capítulo 20 y sigue en los próximos capítulos dándoles más mandamientos que tienen que ver con su forma de vivir y con la forma de ellos vivir su vida alrededor del santuario, con los holocaustos, con las ofrendas y todo lo que tienen que hacer. Y aun cuando llegamos a Deuteronomio, los capítulos 27 y 28, vemos cómo Dios les dice a ellos cuándo ellos recibirían bendiciones y cuándo ellos recibirían maldiciones.
Si leemos esos 2 capítulos, vamos a ver cómo Dios les dice a ellos claramente las bendiciones y las maldiciones que se traerían cuando ellos fueran obedientes o desobedientes, respectivamente. El tercer punto es el llamado al arrepentimiento. Dios está diciéndole bien claro aquí al pueblo: si escuchas atentamente la voz de Jehová tu Dios y haces lo recto delante de sus ojos y das oídos a sus mandamientos y guardas todos sus estatutos. Muchas veces, lamentablemente, no hacemos eso. Fallamos, caemos, y eso nos trae consecuencias desfavorables. Evidentemente, debemos tomar también en consideración que en muchas ocasiones nosotros como seres humanos desarrollamos enfermedades que no tienen que ver nada con desobediencia a leyes divinas, sino que simplemente vienen por causa de desobediencias de nuestros ancestros, los padres o los abuelos o los bisabuelos o quién sabe más atrás. Enfermedades hereditarias no tienen que ver nada con la vida que nosotros vivimos, sino con la vida que vivieron nuestros antepasados. Sabemos de personas que sufren de asma por madres que fumaban mucho mientras estaban embarazadas. Sabemos de hijos que tienen muchas condiciones de salud por madres que consumían ciertos estupefacientes mientras estaban embarazadas. Sabemos de todo eso, eso está ahí documentado. Y sabemos de personas que sufren de enfermedades cardíacas, o sea, enfermedades del corazón, y eso viene de la herencia. Y así sucesivamente. Eso no tiene nada que ver con lo que dice entonces Éxodo capítulo 15, versículo 26, porque estas son personas que simplemente están sufriendo consecuencias de algo que ellos mismos no hicieron. Por eso debemos, tomando en consideración el llamado al arrepentimiento, que la persona tome siempre en cuenta que Dios está allí para perdonarnos, aun cuando nosotros estamos sufriendo de situaciones por las cuales no somos los responsables. Sí podemos nosotros ir al Señor y Él, en su soberanía, como estuve mencionando en el punto número 1, Él puede hacer lo que Él desea con nosotros. Y de ahí en adelante nosotros hacer lo mejor con nuestras vidas. El punto número 4 tiene que ver con que se vea la humanidad de forma total. Como dice Tercera de Juan, el capítulo 2, allí dice: amado, yo deseo que tú tengas salud y que sea prosperado así como tú prosperas espiritualmente. O sea, que prospere en todas las cosas, como prospera tu alma, así prospere también en todas las cosas. Lo que indica que Dios ve al ser humano de forma total. No solamente lo ve en su estado físico, sino que también lo ve en su estado espiritual. Ve no solamente la parte de afuera, sino que aún también ve lo de dentro, ve también el corazón, Él ve los instintos, Él ve todo. Y lo último es la esperanza de sanidad. El Señor está disponible a sanar. Lo que nosotros tenemos que hacer es siempre mirarlo a Él, en vez de quizás rehuirlo o rechazarlo por causa de alguna enfermedad. Hay personas que cuando se enferman le echan la culpa a Dios. Dicen: Dios no me quiere, Dios me está castigando por algo malo que hice. Esa no es la forma correcta, no es la forma bíblica de acercarse a Dios. La forma correcta es siempre ser humilde. Dios es soberano, es el punto número 1, la soberanía de Dios. Dios quiere darnos bendiciones. Aun cuando vengan maldiciones sobre nosotros por culpas de otros o por males de otros, sabemos que estamos en esta tierra, cualquier cosa puede suceder. Debemos siempre estar dispuestos a arrepentirnos y a esperar que Dios dé sanidad. Gloria a Dios, 1000 veces gloria a nuestro Dios. Muchísimas gracias, doctor, por este invaluable comentario. Me encantó la idea de los 5 puntos importantes del pasaje bíblico de Éxodo capítulo 15 y el versículo 26, a saber, número 1, la soberanía de Dios. Dios está sobre todo. Número 2, la indicación pactual. Dios hace un pacto con su pueblo de forma condicional.
Número 3, el llamado al arrepentimiento. Esto tiene que ver con la obediencia de ellos mismos, de sus ancestros y la herencia. Número 4, ver la forma total humana, es decir, de la prosperidad en todos los sentidos, físico, mental y espiritual. Y número 5, la esperanza de sanidad, es decir, siempre ser humildes y si viene una enfermedad, acercarnos a Dios. Poderoso. La primera prueba de la fe estuvo asociada a la necesidad de agua, lo que no es de extrañar dado el difícil, caluroso y seco entorno del desierto. Después de 3 días de viaje, el pueblo finalmente encontró agua, pero no era potable. Marah significa amargo, y como el agua era amarga, la fe de Israel en su bondadoso Señor se tambaleó rápidamente. Sin embargo, Dios reaccionó con compasión, y el primer milagro fue realizado con un trozo de madera. Por supuesto, no fue la madera, sino el Señor, quien hizo que el agua se tornara dulce y potable. El pueblo tuvo que aprender importantes lecciones. Número 1, paciencia para esperar el momento oportuno del Señor. Y número 2, que Dios hace las cosas en cooperación con los seres humanos. Es tremenda esta lección o estas lecciones, tanto la de la paciencia, ¿verdad? Esperar en el tiempo de Dios, bajo la circunstancia y el momento que Él entiende que es más oportuno. Pero también en lo que tiene que ver con que Dios hace las cosas en cooperación con la humanidad. Noten que Él pudo haber dicho, pues ya Moisés, prueba el agua que ya está dulce. Pero Él le dijo, pongan las ramas ahí, de modo que el ser humano tenía que ejercer fe para poder ver ese milagro ocurrido en su vida. Lo mismo pasa en el día de hoy. Sin embargo, los hijos de Israel dieron muchas cosas por sentadas y rápidamente olvidaron los grandes milagros que Dios había hecho por ellos. Milagros por los que tan apasionadamente le habían cantado alabanza, declarando, ¿quién como tú, Señor, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en prodigios, autor de maravillas? Eso lo dijeron en Éxodo capítulo 15 y el versículo 11. Es increíble que solamente algunos versículos después, el mismo capítulo 15, y solamente unos versículos después, específicamente en el versículo 24, ese mismo pueblo que en el versículo 11 estaba alabando al Señor, ya estaba quejándose de Moisés, diciendo que por qué ahora tenían que tomar esas aguas amargas. O sea, mientras ellos en ese sentido pudieron haberle dicho con amor, mira, ve a ver qué el Señor puede hacer, sabemos que Él es autor de maravillas, ya se lo mencionamos, pero lo que hizo fue murmurar, ¿qué hemos de beber? Pero de todas maneras, Dios tuvo misericordia de ellos, porque sin embargo, incluso después de sus quejas, Dios prometió que no traería sobre los israelitas ninguna de las enfermedades que había enviado a Egipto, que precisamente Él los protegería, pero solo podrían experimentar el cumplimiento de esta promesa si se mantenían fieles a Él. A continuación se hace la pregunta final. ¿Qué pruebas y luchas has enfrentado como resultado de tus propias decisiones? ¿Qué consuelo puedes obtener al saber que Dios seguirá obrando en tu favor si cooperas con Él? Aquí escribí, es maravilloso saber que a pesar de mis consecuencias por mis malas decisiones, Dios está dispuesto a limitar el daño e incluso a sanarme y darme otra oportunidad.
de con su ayuda hacer lo correcto. Dios merece mi adoración genuina, ya que siempre obra a mi favor, a pesar de que no siempre actúo en cooperación con Él. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido en el día de hoy? Hemos aprendido que las aguas amargas fue una prueba en la que los israelitas fallaron, se quejaron contra Moisés, pero éste a su vez habló con Dios y Dios hizo el milagro en cooperación con ellos mismos, porque le dijo que pusieran unos árboles, unos troncos que estaban ahí, y luego las aguas se endulzaron. Claro está, como bien dice el autor, no fue la clave la madera, sino el Señor. Él hizo que se tornara dulce y potable, pero el pueblo tuvo que aprender dos lecciones. Repetimos, la paciencia para esperar el tiempo de Dios y segundo, que Dios hace las cosas en cooperación con los seres humanos. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, ayúdanos, oh Dios, a actuar en el tiempo tuyo, a esperar que las cosas sean en el momento oportuno y en el lugar, pero también para actuar en cooperación contigo, que hagamos la parte que nos toca y te dejemos a ti ser el Dios de nuestras vidas. Favores que te pedimos y te agradecemos por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. Espere con la ayuda de nuestro Dios para mañana lunes, Dios mediante, codornices y maná. En esta lección número 7 estamos abordando el tema el pan y el agua de vida, con el texto a memorizar de Éxodo capítulo 16, versículos 28 al 30. Y el Señor dijo a Moisés, ¿hasta cuándo se negarán a guardar mis mandamientos y mis leyes? Miren que el Señor les dio el sábado. Por eso, en el sexto día, les días. Quédese, pues, cada uno en su estancia, y nadie salga a su lugar en el séptimo día. Así el pueblo reposó el séptimo día. Éxodo capítulo 16, los versículos del 28 al 30. Y tal y como lo habíamos mencionado al principio del programa, compartimos la vía de contacto de este ministerio Audios de Bendición con Omar Medina. Lo pueden hacer al +1 484-838-8989. Repetimos, +1 484-838-8989. Y también al contacto de su servidor, también vía WhatsApp, al +1 484-599-2831. Repetimos, +1 484-599-2831. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvo con ustedes Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Hay amor y paz en Cristo Jesús.